Bien, creo que hoy sí. Bien, hemos estado revisando la información con respecto al ADN, con respecto al ARN y ahora vamos a revisar la situación de la síntesis de las proteínas. Aquí se tocan dos tópicos, el código genético y la síntesis de proteínas. Para que ustedes puedan entender estos temas, es necesario que, además de revisar el video clase, usted lea el capítulo del libro que también va a estudiar y los videos complementarios que les aparecen, ¿verdad? También en la plataforma. Para el examen, creo que lo voy a anotar por acá en el chat. Para el examen usted va a estudiar, ya le digo, desde el capítulo 26, porque también no van a entrar los temas que ustedes expongan, ¿verdad? Pero sí están relacionados algunos con el libro. Van a estudiar desde el capítulo 26 hasta el 33. Son, creo yo, 8 capítulos. El 26 es diabetes, el 27 es obesidad, el 28 es nutrición, el 29 vitaminas, el 30 es minerales, 31 es ADN, 32 ARN y 33 es síntesis de proteínas. Ahí está, van a estudiar del capítulo 26 al 33 del libro. Prácticamente son, algunos son los mismos de las clases que yo les estoy dando. El examen, si ustedes recuerdan, este cuarto vale 15%. Significa que va a tener, ¿verdad? Como 50 preguntas. 50 que cada una obviamente van a valer 2 para hacer 100. Puede ser que siempre ponga la mitad de falso y verdadero y la mitad de subrayar o todas de subrayar porque son más fáciles. Bien, ¿qué necesitamos saber cuando estudiamos síntesis de proteínas? Primero, ¿cómo se llama el proceso? El proceso se llama traducción. ¿Qué más? ¿En qué estructura? No es organelo. ¿En qué estructura de la célula se lleva a cabo el proceso? En este caso es en el ribosoma, ¿verdad? Y si hablo de los componentes celulares, es específicamente en el citoplasma. Bien, ¿qué necesitamos para poder entender la síntesis? Requerimos, miren, de ribosomas, de ARN mensajero, necesitamos de aminoácidos activados, de un ARN de transferencia y necesitamos de enzimas y energía. Tiene que acordarse, muchachos, cuáles son los 3 tipos de ARN. Recordemos el mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Tiene que acordarse también de las funciones de cada uno de ellos. El mensajero es el que lleva el mensaje, o dicho de otra forma, ordena los aminoácidos, ¿verdad? En la cadena polipeptídica. El ribosomal, como su nombre lo indica, forma parte de la estructura del ribosoma. Y el ARN de transferencia, ¿verdad? Ese lo que hace es lleva los aminoácidos hacia los sitios de traducción, ¿verdad? Que es el ribosoma. Necesitamos también, bueno, ya dijimos, aminoácidos activados y necesitamos enzimas y energía. Ese es el esquema completito, ¿verdad? De lo que usted tiene también que considerar a la hora de estudiarlo. Ya dijimos en repetidas ocasiones que son 3 procesos: duplicación, transcripción y traducción. La duplicación y la transcripción se llevan a cabo en el núcleo y la traducción se lleva a cabo en el citoplasma, específicamente en el ribosoma, ¿verdad?
que es también algunos aspectos que hay necesidad de revisar. Miren, en la traducción necesitamos, igual que en los procesos anteriores, una iniciación de la cadena, una elongación de la cadena y la terminación de la cadena. Cuando se habla de iniciación, el ARNM se une a los 30S, ¿verdad?, de la unidad ribosomal con una molécula de ARNT, que es el de transferencia, unida por la metionina formilada, que es FMET. El primer aminoácido codificado por los ARN bacterianos, ¿verdad? Luego el ARNT proporciona aminoácidos y entra en el sitio P. Esto es como un resumen. Cuando llega al sitio de traducción, el ribosoma tiene una constitución que se conoce como EPA. Primero es la E, ¿verdad? Después es la P y luego es la A. Eso tenemos que revisar. Entonces, primero entra en contacto con el sitio A. La adición de los aminoácidos al extremo carboxilo de la cadena polipeptídica en crecimiento va a dar origen a la elongación. La molécula de MET, ¿verdad?, se une con la ARNT, ¿verdad?, a través de un codón de iniciación que se llama AUG. O sea, cuando aparece en la célula el AUG indica que se va a iniciar el proceso. Luego hay una enzima que se llama peptidiltransferasa, que es la que va a permitir la transferencia de esos aminoácidos activados hasta llegar a un codón de terminación. Obviamente vamos a tener factores de terminación, o sea que le van a decir que se termina el proceso, así como cuando estudiamos la transcripción. ¿Se acuerdan? En la transcripción teníamos un cap, que era la caperuza, y teníamos una cola polia que indicaba que se terminaba la cadena. Bien, para que no sea tan así, tan árido lo que estamos viendo. Primero, revisemos qué es un código, el código genético. Su nombre lo dice, es un código, o sea, es un juego de reglas biológicas mediante el cual la secuencia de pares de bases nitrogenadas del ADN son traducidas en su secuencia de aminoácidos correspondientes. Quiere decir que por cada 3 pares, se supone, va a existir un aminoácido activado y ese es el que usted va a buscar en ese código. Una secuencia codificante se llama codón para un aminoácido que consiste en una sucesión de 3 pares de bases, ¿verdad? Eso es el codón o también triplete de nucleótidos. El código genético incluye secuencias para el comienzo, o sea, hay un codón de iniciación que es el AUG y para la finalización, perdón, que es el código de terminación. O sea, va a haber un segmento de 3 y otro de 3 que van a indicar que inicia o que termina la cadena polipeptídica. A eso se está refiriendo. La secuencia de los nucleótidos en el transcrito de ARN es complementaria. O sea, vamos a tener una cadena de ADN que se duplica. Y esa cadena complementaria que se ha duplicado, ¿verdad?, va a servir de patrón para que se transcriba en ARN. Y luego esa de ARN se va a traducir en proteínas, o sea que de cada 3 bases, ¿verdad?, o nucleótidos, usted lo va a ir a buscar a un código para ver qué aminoácido se ha producido. Eso es lo que tienen que saber. Los precursores de ARNM contienen regiones de codificación, que son los exones, que forman el ARN maduro y largas secuencias intercaladas, que son los intrones, y que separan a los exones.
Ese es, miren, el código genético, el que usted tiene que revisar. Esto no se lo va a aprender porque esa paginita usted la va a tener en el examen. ¿Cómo usted la va a leer? Tiene que fijarse. Vamos a ir del centro hacia la periferia. Son 3 letras. Si se fija, son 4 bases nitrogenadas. A, G, C, U. O sea, si se fijan, este código es de ARN. La primera letra es la que está en grande, la segunda letra es que está en mediana y la tercera letra está en más pequeñita. Entonces usted va a leer de 3 en 3 y va a codificar o a determinar qué aminoácido se produce con esa tripleta. Tomemos un ejemplo. Vamos con la letra A. Vamos a agarrar 3 letras. Miren, A, U, G. Busque las 3 letras, la grande, la mediana y la pequeña. A, U, G. Donde termina la tercera, le está diciendo qué aminoácido se está traduciendo. Entonces, la señal AUG es para metionina. Veamos otro ejemplo. Agarremos ahora la U. U, U, U. Entonces sería donde termina la última letra, que es la U, es fenilalanina. Entonces usted debe de comprender que cada aminoácido está siendo, ¿verdad?, codificado por una tripleta. Pero si se fijan, varias tripletas pueden dar origen a un mismo aminoácido. Por ejemplo, G, C, U es alanina, pero también GCC, GCA y GCG. O sea, hay cuatro tripletas que me dan un mismo aminoácido. Eso es lo que tiene que tener en claro. Es el juego de esas letras, porque con base a eso usted va a hacer el ejercicio que yo le voy a poner en el examen. Bien, ¿qué pasa con el código genético? Para la síntesis del complemento se requieren 20 aminoácidos, eso ya lo sabemos. Debe haber entonces 20 codones distintos que constituyen el código genético. Solo existen 4 nucleótidos de ARNM, ¿verdad? Cada codón incluye más de un nucleótido de purina o de pirimidina. Codones de 3 nucleótidos, ¿cuántos posibles codones salen? Salen 64, ¿verdad? El código genético es un código de tripletes, o sea, se van a leer de 3 en 3. Veamos cómo es el ejemplo. Yo les doy esa que es de color amarillo. CTCGCCA. No la vamos a completar, ¿verdad? Toda, pero sí un fragmento. ¿Cuál es la hélice codificadora? O sea, yo les doy la hélice estabilizadora. Usted hace el complemento. Entonces usted hace C va con G, T va con A, G va con C, C va con G. Luego, o sea, usted le va a poner la base complementaria. Miren, si es C, le pone una G. Si es una T, le va a poner una A, ¿verdad? Y así sucesivamente. Luego le da la hélice codificadora, o sea, usted ya ha hecho la duplicación. Pero el segundo paso es la transcripción. O sea, va a tener la cadena que está de color rosa y le va a poner la base complementaria. Pero como es de ADN a ARN, donde haya una A, ya no va a poder poner la T. Eso es lo lógico, ¿verdad? A con T y G con C. Pero como es de ARN, en lugar de la A, le va a poner una U, ¿verdad? Entonces hace lo mismo, miren, G le pone la C, donde está la A le pone la U, va a ir lo mismo, C, G, G le va a poner C, C, luego donde está la T, obviamente le va a poner la A, ahí no hay ningún problema, ¿verdad?
No se vaya a equivocar, es A con T. Y T, ¿verdad? Donde esté en este caso la T, le va a poner, perdón, donde está la A es la que le va a poner la U, ¿verdad? Vea la clave ahí, en esa, ¿verdad? Por ejemplo, del lado derecho, ¿verdad? Estoy hablando de la hélice codificadora. Del lado derecho, donde está la A, usted le pone la U. O sea, eso es lo que va a ir cambiando. En lugar de, ¿verdad? Ya no le va a poder poner la T porque la timina la cambia por el uracilo. No se vaya a confundir. Y le da esa cadena complementaria de ARN. Entonces usted va a ir a leer de 3 en 3 para ver qué aminoácidos va a codificar y cómo se llama la tripleta. Entonces va a ir CUG, va a buscar un aminoácido, luego CCA, UUG, UCA, GAC, AUG, UAU, ACC, CCG y UAC. O sea, va a ir buscando de 3 en 3. Tiene que tener cuidado porque si se equivoca en una letra va a codificar una cadena totalmente distinta. Entonces eso es lo que hace. ¿Qué más? La secuencia de bases del ARN es complementaria a la secuencia del molde o codificadora. La secuencia de bases de la hélice estabilizadora es la misma que el ARN, cambiando la T por la U. Acuérdense que el cambio es cuando la transcriba, ¿verdad? No cuando la traduce. En la traducción es el que va a buscar el aminoácido. Bien, veamos qué características tiene el código genético. Miren, la primera es universal, quiere decir que es aplicable a todos los seres vivos. Por esa razón es universal. También es un código degenerado. ¿Por qué degenerado? Porque un aminoácido puede ser codificado por más de una tripleta. Ya vimos que en algunos casos es hasta 4 tripletas por cada aminoácido. Otra característica es unidireccional, o sea que se va a leer en dirección 5-3, no se le vaya a olvidar, ese es el sentido de la vida, dirección 5-3. Otra característica, no es superponible. ¿Qué quiere decir eso? Que hay codones independientes o que los codones se leen de 3 en 3. Redundante quiere decir que la mayoría de aminoácidos pueden ser codificados por varios codones. Y también otras características. Hay una señal de iniciación que es el AUG, que es el codón iniciador. Y hay 3 señales de terminación. UAG, UAA, UAG, UGA. Esos son los codones de terminación. Cuando usted los vea, indica que se ha terminado la cadena polipeptídica. Bien, veamos entonces qué moléculas son importantes para la traducción. Tenemos el caso del ARNM. Ya dijimos que es el que ordena, mejor dicho, los aminoácidos en la cadena polipeptídica. El triplete de iniciación codifica el primer aminoácido, ¿verdad? El N-terminal. El triplete de parada está inmediatamente detrás del que especifica el último aminoácido. Frecuentemente los mensajeros son policistrónicos, es decir, el gen codificante tiene un solo promotor, aunque origine varias proteínas. La parte no codificante se une al ribosoma proporcionando estabilidad. En el caso de la célula eucariota hay 2 regiones no codificantes. 5 es la líder, ¿verdad? Y 3 es el que tiene la cola polia
todos los mensajeros tienen dos modificaciones en los extremos, una guanosina metilada y una cola poli A en dirección 3. Bien, necesitamos, además del ARNM, necesitamos los ribosomas. ¿Qué podemos hablar de los ribosomas? Es donde se da la síntesis de las proteínas. ¿Qué son los ribosomas? Son partículas de ARN que tienen proteínas. Yo les puedo preguntar en el examen cuál es la composición química del ribosoma. ¿Qué más? Son funcionales en el citosol, excepto en las mitocondrias y los cloroplastos. O sea, en la mitocondria y el cloroplasto prácticamente no son funcionales. Los de eucarionta y procarionta son esencialmente iguales. O sea, no hay variación entre los ribosomas. ¿Qué más? Veamos con la estructura del ribosoma. El principal constituyente es el ARN, ¿verdad? Ribosomal, constituyendo hasta el 65% de su peso total. Consta de dos subunidades, una mayor que la otra. La subunidad más pequeña consiste en una molécula grande de ARN y unas 20 proteínas distintas. La subunidad más grande consiste de dos moléculas de ARN R en las procariontes y unas 35 en eucariontes es, veamos, ya me perdí. Mejor, la unidad más grande consiste de 2 de ARN en los procariontes, ¿sí? Y unas 35 proteínas en las procariontes. En el caso de las procariontes va a tener 50, o sea, tiene un poquito más. Ahí está la estructura del ARN, del ribosoma bacteriano y del ribosoma eucarionte. Miren. Si se fijan, no hay mucha diferencia. Quizás lo que va a suceder es que el eucarionte va a tener mayor número de proteínas, ¿verdad? Creo que en otro ahí está, en ese cuadrito está un poco mejor. Miren. En el procarionte, ¿verdad? Tiene una unidad de 30 y una de 50. Y en el caso del eucarionte tiene una pequeña de 40 y una grande de 60, o sea que tiene 100, la otra tiene 80. Esa es una unidad que se llama Sbewer, que eso, ¿verdad? Es como la longitud. Luego está el número de bases que tiene el ARN ribosomal, ¿verdad? En cada caso. ¿Qué más? La estructura y la composición del ribosoma. Durante el funcionamiento, las subunidades pueden asociarse y pueden disociarse. O sea, se unen o no, ¿verdad? Ahí está la estructura completa del ribosoma funcional. Si se fijan, tiene dos subunidades, ¿verdad? Ese color anaranjadito con el rosado son las subunidades, que en este caso es 30 con 50. Tiene las tres superposiciones EPA, ¿verdad? E, P, A. Y entre medio va a tener las cadenas polipeptídicas que van a estar representadas por el ARNM. Luego, ¿qué es lo que vemos? El ribosoma tiene 3 puntos, que es el EPA. La E es de exit, la P es de péptido y la A es de aminoácido. Quiere decir que se va formando el aminoácido ¿verdad? De derecha a izquierda. Primero se inserta en el A, que es de aminoácido, luego en el P, que se va formando el polipéptido, y luego en el sitio E, que es de exit, o sea, es de salida, o sea, se corta, se desprende la proteína o la cadena polipeptídica que se está formando.
Miren, sitio A es de aminoácidos, donde solo puede unirse con la aminoacil ARN de transferencia. En el sitio P de péptido es donde entra la peptidil ARNT, ¿verdad? Que es la molécula de ARNT con el péptido naciente unido. Y el sitio E es de exit, es donde encajará el factor de liberación o determinación. O sea, el aminoácido se va a formar en dirección de derecha a izquierda, ¿verdad? Aunque se lee EPA, pero primero es la A, después es la P y después es la E. Ahí está cómo se va dando el proceso. Miren, ahí tenemos los codones, ¿verdad? Tenemos el aminoácido que será adherido al polipéptido. Está el ARNT que se está uniendo al ARN mensajero. En la izquierda tenemos el sitio de unión del ARNM, o sea, tengo dos unidades, acuérdense, menor y mayor, y en medio tengo las zonas EPA, ¿verdad? O el sitio A, el sitio P y el sitio E. Ahí está, miren, primero el aminoácido, o sea, se une el aminoácido a ese sitio A. Luego se une al sitio P, o sea, P significa péptido en formación. Y luego va el sitio E, que es de exit, o sea, el ARNT es descargado. Bien, vamos con el recuento de qué moléculas se necesitan para la traducción. Primero vimos el ARNM, ¿verdad? Vimos el ARN, vamos a recordarlo. Miren, primero las moléculas importantes. Necesitamos el ARNM, después el ribosoma, y ahora estamos viendo que necesitamos el ARNT. El ARNT es el de transferencia. ¿Qué dijimos que hace? Lleva los aminoácidos hacia los sitios de traducción. ¿Para qué? Para que participen en la síntesis, formando derivados del aminoácido y el aminoacil RNA de transferencia, o sea que se va a formar una estructura, ¿verdad?, de mayor tamaño. Tenemos tres, el derivado del aminoácido, el ARN de transferencia y el aminoacil ARN de transferencia. Bien, aquí se va a dar una comunicación o una interacción codón-anticodón. Las moléculas de ARNT son adaptadoras que transportan un aminoácido específico en el 3 terminal y poseen una secuencia de 3 bases que se denominan anticodón. Usted se tiene que acordar, el codón es en el ARN mensajero y el anticodón es en el ARN de transferencia. Se va a dar una reacción o una interacción codón-anticodón, codón abajo, anticodón arriba. El apareamiento del codón-anticodón es antiparalelo, se dan secuencias en dirección 5-3, el codón y el anticodón son antiparalelos. Los ARNT son muy pequeños, constan de dos partes. La parte que reconoce el triplete, que es un anticodón, y la zona que se une al aminoácido con el extremo 3. En todos este extremo termina en CCA, que es el aceptor del aminoácido que se une a la adenina final. El anticodón y el sitio aceptor son opuestos.
Ese es el esquema del ARNT. Miren, tiene una sección que es el anticodón, ¿verdad? El anticodón va a reconocer el triplete del codón que está en el ARNM. ¿Qué más? Existe al menos un ARNT para cada aminoácido. Para algunos aminoácidos que presentan varios codones, existen más de un ARNT con distinto anticodón que se une a los diferentes codones. Puede haber 31 ARN distintos para los 20 aminoácidos. El mismo TRA puede leer dos codones distintos como un sistema de balanceo. Esa es la interacción que se da. Vean el recuadro de color celeste. Tengo un codón que es UUU, entonces el anticodón, ¿verdad? Sería AAA. Tiene que ser, eso es lo que tienen que fijarse a la hora de hacer el examen, ¿verdad? Que sea la base complementaria. Ahí está otro ejemplo, miren. El ejemplo que está ahí es AUG, ese es el codón AUG, ¿verdad? Quiere decir que el anticodón tiene que ser las bases complementarias. La A va a cambiar por la U. Miren, AU, si hay U va a cambiar por A. Si hay G va a cambiar por C, ¿verdad? Aunque ahí en ese ejemplo ustedes ven que es G con G, eso no coincide. Pero lo que sucede es que dijimos que había un codón de iniciación y eso no va a cambiar. Entonces ahí queda AUG, ese es el primero que se va a insertar. Bien, ¿qué más? Veamos ahora la aminoacil ARNT sintasa, es la enzima. ¿Qué hace esta enzima? Cataliza la unión de los aminoácidos a los ARNT, que es el primer paso de la síntesis de las proteínas. La precisión con que estas enzimas esterifican cada aminoácido específico con el ARNT es necesario para una traducción correcta. La exactitud de la traducción hay aproximadamente un error por 10 a los 4 aminoácidos incorrectos. Existe un aminoácido ARNT sintasa para cada uno de los 20 aminoácidos. ¿Cuáles son las reacciones de la aminoacil ARNT? Primero se activan y luego se unen. En la activación, la sintasa, ¿verdad? Sintetasa cataliza la formación de la aminoacil AMP, que es la formación del enlace anhídrido mixto de alta energía y la hidrólisis del pirifosfato. Luego la unión del ARNT, un ARNT específico unido, también en el lugar activo de la sintetasa, el enlace éster puede estar en el 2-oxidrilo o el 3 de la ribosa del nucleósido 3 terminal del ARNT. Ahí está cómo se lleva a cabo el proceso, ¿verdad? Las uniones. Esto es mecánico. Mi consejo es, como les digo, que vean los videos que están de manera complementaria y lean los documentos que se les han subido. Bien, primero se da la activación de los aminoácidos. ¿Qué es la activación de los aminoácidos? Es la unión del aminoácido con el ARNT específico.
Y la enzima que participa es la aminoacil ARNT sintetasa. Ahí está visto de otra forma, miren. Está la aminoacil ARN de transferencia, ¿verdad? Está el AMP cíclico. Y en el otro extremo estaría el aminoácido con el ATP y la aminoacil ARN sintetasa, que es la enzima, que es la que va a permitir que se encajen, ¿verdad? O se unan, en este caso, los componentes. Todos los ARNT tienen la misma forma porque entran en el mismo sitio. El ribosoma tiene un túnel para proteger los primeros 30 aminoácidos de la cadena. El enlace peptídico se forma en la subunidad grande, recayendo la actividad en el ARN grande. ¿Cómo funciona el ribosoma en la traducción? Al principio de las dos subunidades están separadas y se ensamblan en el codón de iniciación. Luego se desplaza y va leyendo y colocando aminoácidos. Al final se disocia del mensajero, se suelta y vuelve a empezar. Si al mismo mensajero se asocian varios ribosomas, se producen varias proteínas. A eso se le llama polirribosoma o polisoma. ¿Qué más? El N-terminal se incorpora primero y el último es el S-terminal. En procariontes la traducción puede empezar antes que finalice la transcripción. Eso es una pregunta de examen. En eucariontes no puede ser porque la transcripción y la traducción ocurren en lugares distintos. Acuérdense que en la procarionte no hay núcleo, ¿verdad? Y entonces puede llevarse a cabo, como les digo, la traducción antes que finalice la traducción. En eucariontes no se puede llevar, ¿verdad? Yo les puedo decir en el examen por qué en eucariontes no puede darse antes la transcripción, ¿verdad? Antes que finalice, perdón, ¿por qué no se puede dar la traducción antes que finalice la traducción? Ustedes van a decir porque ocurren en lugares distintos. Ahí está el resumen del proceso, ¿verdad? De la formación de la cadena. Tengo una etapa de iniciación, tengo una de alargamiento y tengo una de terminación. En la de iniciación se forma obviamente un complejo de iniciación. Miren, ahí tengo el EPA, que es el sitio, ¿verdad?, del ribosoma donde se van a dar los eventos. Tengo un codón iniciador, que es el AUG. Ese es el complejo, ¿verdad? El primer aminoácido es el único que entra en el locus P. Ahí está visto de otra forma, miren. Ahí está visto de otra forma. La síntesis de proteína comienza en el momento en que el ARN mensajero se mueve por el ribosoma hasta el codón AUG. Acuérdense, AUG es el codón de iniciación. Entonces, vamos a ir revisando de 3 en 3. Por ejemplo, ahí aparece AUG, es el de iniciación. Luego usted va a buscar CCU, UAG, AUAGU.
Y ahí va la iniciación de la cadena, ¿verdad? El AUG es es el codón de iniciación y se une el anticodón que sería UAC. Acuérdense, si hay una A, la base complementaria es la U, ¿verdad? Y si hay U, va a ser A. Acuérdense que la base nitrogenada cambia, ¿verdad? De timina a uracilo. En ese preciso instante, el anticodón del ARN de transferencia se une al codón AUG del ARN, transportando el aminoácido metionina. Luego se va a dar el alargamiento. Tenemos primero la posición, bueno, la posición A ya la dijimos, que era con la aminoacil, pero ahora es la posición P de péptido, ¿verdad? Ahí se va uniendo otro codón, ¿verdad? Que es AAG. Entonces se va a unir a UUC. Y va a actuar la peptidil transferasa, que es una ribosima. Y la translocación siempre va a ser en dirección 5,3. En este proceso se consume GTP, que es equivalente al ATP. Y la cadena se va a ir alargando. Llega un segundo ARNT llevando su respectivo aminoácido y se acopla al siguiente codón del ARN, ¿verdad? Para el ejemplo, el codón CCU. Hasta aquí se ha formado un dipéptido donde ambos aminoácidos permanecen unidos por enlace peptídico. Entonces usted va a ir uniendo, ¿verdad? Codón en el examen, a usted lo que se le ponen son los codones y usted elabora el anticodón, ¿verdad? Si yo le doy CCU, entonces usted va a poner GGA, ¿verdad? Y luego va a ir traduciendo qué significa cada tripleta. El primer ARNT que llegó al ribosoma se retira del complemento en busca de otros aminoácidos. El tercer ARNT llega con otro aminoácido y se une al codón del ARN, AUC, en el ejemplo. El aminoácido se adhiere al dipéptido antes formado mediante otro enlace peptídico. El segundo se retira, ya lo dijimos, el cuarto llega a su aminoácido hasta un ribosoma para acoplarse con el codón UCA, del ARNM. La secuencia se repite tantas veces como aminoácidos tenga la futura proteína. Y por último, ¿verdad? Vamos a tener la terminación de la cadena. Los codones miren, usted se tiene que aprender cuál era el codón de iniciación y cuáles son, en este caso, los de terminación. Los de terminación son 3, UAA, UGA, UAG. Esos son los de terminación. Cuando estudia el proceso de terminación de la cadena, es importante conocer el factor de liberación, o sea, el que va a permitir que se libere o se suelte la cadena polipeptídica. La etapa final de la síntesis de proteínas continúa hasta que aparecen los llamados codones stop o de terminación, representados por UAA, UAG y UGA. No existen anticodones complementarios para los codones stop. En cambio, quienes sí reconocen a estos codones son unas proteínas llamadas factores de terminación que detienen la síntesis de las proteínas. Esa puede ser una pregunta de examen. ¿Cómo se denominan las proteínas que detienen la síntesis de proteínas?
obviamente son los factores de terminación. Bueno, esto creo que ya lo habíamos visto. Ahora, esto es lo último. La lectura del ARN por varios ribosomas se llama polirribosoma. En eucariontes se almacenan generalmente en el lumen del red y luego maduran en Golgi. ¿Cómo se procesa la proteína? Los polipéptidos, una vez sintetizados, pueden ser procesados. Existen diferentes tipos de procesamiento posterior a la síntesis de los polipéptidos. Uno de los más frecuentes es el mismo que tiene lugar en el extremo aminoterminal. Muchas proteínas de membrana y proteínas secretadas por la célula contienen, cuando se sintetizan, una corta secuencia de aminoácidos en el extremo N-terminal o el péptido líder llamado péptido señal. La mayoría de aminoácidos del péptido señal son hidrofóbicos y son reconocidos por factores y reservorios proteicos que intervienen en el transporte del polipéptido a través de la membrana. Durante este proceso, una peptidasa produce un corte que libera el péptido señal. En bacterias también se produce este procesamiento de proteínas que se secretan. Esta es la causa por la que muchos polipéptidos maduros no poseen el aminoácido metionina en el extremo terminal. Existen muchos ejemplos de procesamiento de polipéptidos. Varias hormonas polipéptidas pequeñas, como la corticotropina, se producen tras el procesamiento de una proteína de mayor tamaño. Aquí lo que está diciendo es que se pueden formar proteínas, ¿verdad? A veces independientes de los procesos que estamos revisando. Ahí está visto a través de otro esquema. Miren, está el ribosoma, está el ARN, que es la línea roja, el celestito y el verde son las subunidades. La celeste es la subunidad pequeña y la amarilla es la subunidad grande. Eso, ¿verdad?, representa al ribosoma. Hay una péptido señal y hay una enzima que se llama peptidasa, ¿verdad?, que es la que va a romper esos fragmentos de cadena polipeptídica que se están formando. El proceso se lleva a cabo en la dirección 5-3, eso tampoco se nos tiene que olvidar. Y esa colita que le sobresale a la esferita de color amarillo es la secreción, es la proteína secretada, ¿verdad?, o el péptido que se va en formación. Eso es lo principal, chicos. No sé si hay alguna pregunta, porque ya esto es como otro subtema, que son los tipos de mutación. Creo que ahí en eso se ha descrito las cosas principales del proceso. Voy a ver si encuentro un examen para ver si han entendido. Pensé, pero creo que no, chicos. No. Pensé que tenía un examen antiguo, pero no. Bueno, entonces, si no hay preguntas, me voy a ir a la parte de mutaciones. Esto es cortito. Estos temas son complementarios. Ustedes tienen también que estudiarlos. Más de alguna vez hemos escuchado hablar de mutaciones. Es muy común en los cursos de biología general, ¿verdad? Nos dan algunos tópicos con respecto a las mutaciones. Las mutaciones, pues, son cambios que se van a dar en el material genético y que van a estar determinados por ciertos factores. Esas mutaciones, como les digo, podemos tener diferentes causas.
Hay un criterio de clase, hay 4 criterios de clasificación de las mutaciones. Creo que el concepto está más adelante. Sí, ahí está. Miren, ¿qué es una mutación? Es un cambio al azar provocado por agentes mutagénicos. Obviamente el cambio va a ser en el material genético. Es no dirigido y es de efecto imprevisto. Tiene probabilidad baja en organismos superiores y en inferiores y mayor en inferiores como bacterias. O sea que los virus y las bacterias pueden mutar, ¿verdad? Condiciones que hacen que las bacterias y los virus muten es por el uso prolongado de medicamentos de automedicación o de venta libre, ¿verdad? A veces decimos, nosotros nos hemos hecho resistentes o decimos la bacteria es resistente a un antibiótico. Es por esa razón, porque ha tenido la capacidad de mutar o de responder de manera significativa ante una condición adversa. Llámese medicamento, llámese radiación o llámese cualquier otro tipo. Ese es el esquema, ¿verdad? O el mapa conceptual. Las mutaciones según las células afectadas pueden ser mutaciones germinales y mutaciones somáticas. Y según la extensión del material genético pueden ser cromosómicas, génicas y genómicas. Según el efecto pueden ser perjudiciales, neutras o beneficiosas. Y según el origen, las mutaciones pueden ser al azar y pueden ser provocadas por agentes mutagénicos. Algunas de estas se parecen mucho. Cuando es germinal, cuando afecta a gametos. Cuando es somática, cuando afecta a células somáticas, o sea, cualquier tipo de célula distinta a la gamética. Cuando es cromosómica, cuando afecta a la disposición de genes en el cromosoma. Cuando es génica, cuando provoca secuencias en los nucleótidos. Cuando es genómica, cuando altera el número de cromosomas típico de la especie. Esos son algunos ejemplos de esto que estamos hablando de mutaciones. Miren, la alcaptonuria y el albinismo son ejemplos. Ese es otro tipo. Miren, hay una enfermedad que se llama talasemia, que es cuando los glóbulos rojos son elipsoidales. Esa es una mutación génica que se da por la sustitución de un aminoácido distinto en la hemoglobina. Y arriba tenemos también la seroderma. Tenemos en el otro caso el efecto de la radiación ultravioleta sobre el ADN, ¿verdad? Que es la ausencia de las enzimas correctoras en seroderma pigmentoso. Puede ocurrir en este caso, si se fijan, la mutación es en el dímero de timina. Lo ideal es que se forme A con T o T con A. Pero si se fijan, ahí lo que ocurre es un dímero de timina. La timina no se está uniendo a la adenina, sino que se unen entre ellas y eso ocasiona una malformación. Ahí hay otros ejemplos de de lo mismo que estamos mencionando, seroderma pigmentoso. Esa es otra condición de no reparación o de mutación que sería el cáncer de mama. En este caso hay fallos en la reparación de la rotura de la doble hélice de la cadena de ADN. En el cáncer de mama vamos a tener inflamación de los ganglios linfáticos y vamos a tener eritema, que es enrojecimiento de la piel. Y lo que se va a estar presentando en este caso, por lo menos lo que representa la figura, es un bulto en la mama. Vamos a tener mutaciones por su efecto. Pueden ser nocivas, pueden ser neutras y pueden ser beneficiosas.
nocivas cuando la mayoría son la mayoría, pues un cambio al azar de cualquier información siempre lleva a una información sin sentido. Neutras no tienen efecto y beneficiosa es cuando tienen beneficio obviamente para el individuo y la especie si se transmite a su descendencia. Ahí está otra, ya la explicación de los tipos de mutaciones por su origen, espontáneas e inducidas. Espontáneas son las menos numerosas, se producen por error en la duplicación del ADN o errores en el movimiento y comportamiento de los cromosomas durante la división celular. Las inducidas, que son la mayoría, son provocadas por agentes mutagénicos, principalmente la radiación, los agentes químicos. Bueno, esos serían los principales. En las inducidas, las radiaciones y los agentes químicos. En las radiaciones de alta energía, como rayos catódicos, rayos X, alfa, beta, gamma, rayos cósmicos, de efectos ionizantes producen el cambio de una base por otra en el ADN. Las de muy alta energía llegan a romper moléculas de ADN o cromosomas completos. Con respecto a los agentes químicos, puede ser el ácido nitroso, el peróxido de hidrógeno, el metiletano, sulfonato, gas mostaza, concentraciones altas de dióxido de carbono, acridinas, bases análogas al ADN, como la 5-bromouracilo y la 2-aminopurina. La mayoría provocan emparejamientos erróneos con otras bases durante la duplicación del ADN, como el ácido nitroso y la hidroxilamina. Las acridinas actúan intercalándose entre dos bases y producen la adición de una nueva base con el consiguiente corrimiento en el sistema de lectura de bases. Ese es otro esquema con respecto a las mutaciones. Miren, pueden ser génicas, cromosómicas y genómicas. Las génicas son sustitución de bases, detección o adición de bases. Las cromosómicas son aberraciones, como el de elección, duplicación, inversión y translocación cromosómica. Las genómicas pueden ser euploidías y aneuploidías. Las euploidías pueden ser triploidías, tetraploidías y poliploidías. Y las aneuploidías pueden ser nulisómicas, monosómicas y trisómicas. Esos son algunos ejemplos ya un poco más familiarizados. Miren, tipo de mutación, bueno, sin mutación, de transición, transversión, inserción y delección. Ahí está cuál es la consecuencia en cada caso. Tipos de mutaciones cromosómicas, miren, pueden ser deficiencias o delecciones, duplicaciones o repeticiones, translocaciones o pueden ser inversiones. En las deficiencias o delecciones consisten en la pérdida de un segmento cromosómico de un cromosoma y por lo tanto los genes en el contenido. En la duplicación aparece un segmento cromosómico más de una vez. En las translocaciones es el cambio de localización de un pigmento cromosómico que puede ser recíproca con intercambio de cromosomas del par no homólogo o no recíproca o transcripción cuando no se produce intercambio. Y las inversiones son segmentos cromosómicos con con un grado de edad, con grados de 180 y su secuencia génica queda invertida con respecto al resto de cromosomas. Eso es ya con ejemplos. Miren, por ejemplo, las poliploidías pueden ser triploides, tetraploides, poliploides. Las aneuploidías pueden ser monosómicas o triosómicas. En monosómicas, por ejemplo, está el síndrome de Turner. En las triosomías vamos a tener el síndrome de Down.
vamos a tener en los cromosomas sexuales problemas por el síndrome el triple X, que es lo que se conoce como supermujer. Está el cariotipo XXYY y está el síndrome de Klinefelter, que es XXY. Estas son algunos ejemplos de mutaciones, ¿verdad? De tipo euploidía y de tipo aneuploidía. No entramos tanto en detalle, ¿verdad? Ahí se habla de algunos ejemplos como el síndrome de Down, que es un trastorno causado por la presencia o copia extra del cromosoma 21. También se le denomina triosomía del par 21. Se caracteriza por la presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos que le dan un aspecto reconocible. Los varones que padecen este síndrome, bueno, ahí ya está ahí está el otro síndrome, ¿verdad? Que es el de Klinefelter. Esto lo padecen varones que tienen una constitución XXY, aparece con frecuencia de 1 sobre 700 niños nacidos y aumenta la probabilidad con la edad de los padres. Son estériles, estos, ¿verdad? Con síndrome de Klinefelter son estériles, no tienen espermatogénesis, se estima que el 25% de los varones presentan retraso mental y muchas veces por falta de atención. ¿Verdad? Del síndrome de Klinefelter es lo que aparece en la comunidad LGBT como bueno, es la última letra, es la I de intersexual, ¿verdad? Porque tienen los dos sexos, o sea, son hermafroditas. Bueno, aquí ya son complementos, chicos, que yo agregué el año pasado, ¿verdad? Con respecto a estos temas, que ya incluye los virus y los priones, ¿verdad? Porque tienen que ver también con material genético. Hay que ubicarse cuál es la diferencia entre, por ejemplo, en el virus, que es un ribosoma, que es un virus y que es un prión. Por ejemplo, el ribosoma dijimos que era ARN con proteína. El virus puede ser ADN con proteínas o ARN con proteínas, pero nunca los dos. Y el prión solo era proteína. ¿Por qué razón tocamos el caso de los virus? Porque hay virus que tienen la capacidad de llevar la transcriptasa inversa. Ahí tenemos la respuesta. La respuesta tiene que ver con una enzima viral clave que se conoce como transcriptasa inversa, que es lo que estamos mencionando. Otra cosa también que hay necesidad de ver para terminar el curso es los oncogenes. ¿Qué son los oncogenes? Son genes que tienen conexión con el cáncer. Es decir, están relacionados con el crecimiento celular no controlado. En este caso, las células endomitas privan a tejidos adyacentes de sangre, nutrimentos y espacios para existir. Finalmente, el organismo puede sobrevivir a la invasión, no puede sobrevivir a la invasión y muere. Se han descubierto a la fecha más de 100 genes relacionados con el cáncer. Es su mutación lo que da origen a la proliferación de células inmaduras. Y el caso de los priones, ya lo habíamos mencionado, son agentes causantes de un grupo de patologías neurodegenerativas letales, características de mamíferos, también conocidas como encefalopatías espongiformes transmisibles. Estos agentes son capaces de propagarse dentro de un huésped, causando una lesión espongiótica y de transmitirse de huésped a huésped con elevados tiempos de incubación. A diferencia de los virus y viroides, son resistentes a tratamientos inactivantes de ácido nucleico. Obviamente, si yo les pregunto en el examen por qué razón son resistentes a los ácidos nucleicos, ustedes van a decir
porque no tienen ácido nucleico en su constitución, no tienen ni ADN ni ARN, ¿verdad? Porque solo tienen proteínas. ¿Qué más? Bueno, la efectividad, la infectividad está sujeta a la especie. Ahí están las comparaciones entre un virus, un viroide y un prión. Los priones son partículas no celulares, son proteínas que sin ser virus tienen también características patogénicas e infecciosas. Los priones no son organismos vivos, son solo proteínas sin ácido nucleico. Los priones son tan pequeños, miren, los priones son tan pequeños que son incluso más pequeños que los virus, eso ya lo habíamos visto. Los priones son, por lo tanto, resistentes a los procedimientos que destruyen patógenos analizando el ácido nucleico. ¿Qué más? La proteína normal del prión probablemente se compone de las bobinas flexibles designadas hélices alfa, pero en la formulación anormalmente plegable, estas hélices se estiran en las estructuras denso de pila de discos llamados hojas beta. Bueno, esa es la diferencia, ¿verdad? De la configuración normal de una proteína con una configuración alterada. Y ahí me menciona las enfermedades que producen los priones, la enfermedad de Creuss-Jakob, el insomnio mortal y la prionopativa variable sensitiva a las proteínas. Prácticamente la primera es la más conocida, que es la relacionada con las vacas. Creo que eso es lo principal que hay que revisar. Como les digo, prácticamente con esto se termina la unidad 7 y yo solo voy a dar la introducción del capítulo 8 para ver qué es lo que usted va a trabajar de los otros contenidos. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, sobre el tema de la traducción. Creo que nada. El otro solo lo voy a poner, ¿verdad? Para que lo revisen. Es el otro documento que está relacionado con la genética molecular, que es este. Ese es el otro documento, miren, de genética molecular. Es un documento que está en red y que está bastante sencillo de revisar. Le va a ayudar a entender qué es en sí la genética molecular. Aquí nosotros le llamamos flujo de información, pero también se llama genética molecular. Y de hecho, en algunos países de las áreas de biología estudian esta materia, ¿verdad? Porque hay genética clásica, hay genética molecular, hay genética poblacional. Aquí lo que van a ver ustedes es el avance de ciertos científicos con respecto a la molécula del ADN, ¿verdad? Y lo que fueron haciendo para poder contemplar algunas ideas hasta hoy día. Eso es lo que va a ir revisando usted. Hay que leer, ¿verdad? Las cosas más importantes, los avances que estos señores hicieron, ¿verdad? Sobre eso, o qué es lo que se está manejando hoy en día, ¿verdad?
Ahí está también, miren la cuestión de Francis Crick y Watson, ¿verdad? Cuando descubrieron o fundamentaron, mejor dicho, la cuestión de la doble hélice, ¿verdad? Que incluso ganaron un premio Nobel. Bueno, todas esas cosas hay que revisar. ¿Qué características tienen? Las estructuras alternativas que le dieron también al ADN, desnaturalización, los tipos de ARN y las estructuras, ¿verdad? También hay que revisar. De ahí vienen los procesos de duplicación, los procesos de transcripción y llegamos hasta la traducción. Ahí me está dando los resúmenes, miren, de los diferentes tipos de enzimas. Miren, proteínas DNA, que son las helicasas, cuáles son las proteínas SSB, que hacen las girasas y las topoisomerasas, que hacen las exonucleasas, que hacen las primasas, las ligasas, bueno, las que vimos al principio. Eso hay que revisarla, ¿verdad? Ahí está el proceso de replicación también. Está el dogma central, de qué se trata, porque sí, está y por qué hoy en día ese dogma, ¿verdad?, ha cambiado o ha perdido esa cuestión original, ¿verdad? Porque vamos a tener dos grupos de organismos que rompen el esquema tradicional del dogma. Ahí están las fases de iniciación, las fases de elongación y las fases de terminación de las cadenas. Hay que revisar, ¿verdad? Eso, ahí está el código genético, miren, las características que vimos hoy día, ahí están las cadenas de iniciación y están las cadenas de finalización. Ahí está el código, posiblemente ustedes cuando lleven genética y biología molecular, el código no se los enseñen en círculo, porque las compañeras que trabajan eso lo enseñan de otra forma, pero yo, porque para mí es más sencilla hacerlo con círculos, con la cuestión de las 4 letras. ¿Verdad? Aquí me dicen las características que tiene y luego que es la traducción, la iniciación de la cadena, ¿verdad? Y la terminación de la cadena o la elongación y la terminación. Y algo que yo no agregué, que es la regulación de la expresión génica, que eso ya tiene que ver con ciertos genes, ¿verdad? Que es un promotor, que es un operador, que es un gen regulador, que es un inductor o que es un opresor. Y los tipos de mutaciones, ¿verdad? Que eso es con lo que termina el documento, mutaciones génicas, mutaciones inducidas y la reparación de las mutaciones. Creería yo que eso es lo principal que hay que revisar, muchachos. Como les dije, no se les olvide los capítulos del libro también, ¿verdad? Nuevamente les digo, van a estudiar desde el capítulo 26 hasta el capítulo 33. Ahí hay temas, ¿verdad?, relacionados con las exposiciones de ustedes. Les agrego esos temas de diabetes, de obesidad, de nutrición, porque son temas sencillos, porque si solo les dejo los de ácidos nucleicos, estoy seguro que ninguno de los 23 lo va a pasar, porque el ADN, los ácidos nucleicos son bien complejos. Entonces, ponerles temas de diabetes, de obesidad, de sobrepeso, de nutrición, creo que lo neutraliza, ¿verdad? Y tenemos algo así como para defender, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar ahí. Los espero entonces el miércoles en la universidad con el último examen. He puesto 25 preguntas, todas son de complementar. Son 3 prácticas, ¿verdad? Las 5 que hicieron en línea de lípidos, las 6 que hicimos presencial, que era de compuestos nitrogenados, y las 7 que era la de ácidos nucleicos, que también es en línea.
relacionada a la cuestión de la extracción del ADN en un laboratorio virtual. Bueno, entonces yo creería que el examen siempre lo podemos hacer. Yo digo que está bien a las 10 de la mañana. No sé si voy a tener aula para trabajar. Si no, pues lo voy a tener que dividir, igual que la vez anterior, en dos, ¿verdad? Pero creería yo que a las 10 es una buena hora, ¿verdad? Para trabajar. Ya creo que no tienen actividades de las otras materias, hay que estudiar, ¿verdad? Tienen un punto, yo sé, porque el de lípidos se fue para el examen que ya evalué, y ahora en pues tendrían un punto por la tarea que hicieron, ¿verdad? Y que enviaron. Sí, todavía no subió